Luis Rodríguez y Javier Smith, ambos saloneros y que están en Javier Espino, ¿es? Espino. Sí. Luis, Javier, gracias por estar con nosotros. Ustedes conforman un grupo de saloneros que están en vías de convertirse en una asociación. Sus reacciones ante esta medida aprobada durante esta semana. Bueno, Castalia, ante todo buenos días y gracias por la entrevista. En sí, nosotros no estamos en desacuerdo en la ley, porque si tú das un buen servicio no es necesario tener el 10% puesto en una factura. Si tú das un buen servicio, te van a remunerar tanto sea con el 15 o hasta el 20%. El real problema aquí es quién maneja la propina, ¿verdad? Exacto. ¿Quién maneja? Muchas personas en Panamá desconocen quién maneja la propina. En Panamá el 80% de los restaurantes, la administración de los restaurantes manejan la propina a su totalidad y hacen con ella muchas cosas. Por ejemplo, se crean reglamentos internos donde por llegadas tarde te descuentan la propina cuando ya la propina ha sido ganada por un servicio que tú das. Y eso no está reglamentado por el Código de Por Trabajo. en ningún momento. Ahora bien, yo siempre tuve como cliente mis dudas. Y hasta varias veces me atreví a preguntar, oiga, ¿a ustedes le dan la propina? Porque es bastante dinero lo que se da. Claro. 10, 15% dependiendo de lo que uno sienta. Claro, si te atienden bien, como Claro que sí, remunerado. pero sí se daban irregularidades y a nosotros nos llegaban las denuncias y no se atrevían a hacerlo por obvias razones. Exacto, te explico. Mira, sinceramente, si yo estoy aquí es porque en el restaurante, por ejemplo, donde yo trabajo, que es Paparazzi, los dueños que son panameños, judíos y venezolanos, siempre me han apoyado en todo. Es uno de los pocos restaurantes en Panamá, y lo puedo decir, Sí. que se le entrega la propina tanto al salón como a la cocina, porque la propina no es solo para el salonero, también entra la cocina, entra el personal, se le entrega íntegra completamente. En cambio, en otros restaurantes, por ejemplo, si tú no cumples con sus reglamentos internos, te descuentan por llegadas tarde, te descuentan una propina que ya el salonero ha ganado, no tanto para él al 100%, sino que lo ha ganado para el complemento de todo el restaurante. Ahora bien, ¿cómo era el mecanismo hasta este momento con ese 10%, 15% que se facturaba? ¿Iba a una sola cuenta? ¿Se distribuye por mes, por semana, con los cocineros, con los bartenders? Bueno, regularmente dependiendo de ya sea hotelería o restaurante se divide de diferentes maneras, ya sea por puntos o por porcentaje. Digamos, se le puede dar un 60% de la parte del salón que incluye la barra y los saloneros y un 40% para la comida, y eso se divide entre cocineros, steward, ayudantes de cocina y todo lo demás. Pero el mismo punto que ha tocado Luis, lo que ha pasado con esta ley es que básicamente están barriendo sin meter la escoba debajo del sillón. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? Como lo mencionó él también, nosotros no estamos en contra de la ley. Sin embargo, no se ha solucionado ningún problema. ¿Por qué? Porque la propina la va a seguir manipulando un local, repartiéndola a placer. Básicamente lo usan para pagar su vale parking, lo usan para también pagar proveedores. Cristalería. Pero es que eso se lo han ganado a ustedes con un buen 100%, servicio. exactamente. O sea, Pero- es la retribución de nosotros, de los Exacto, por clientes, eso, a un buen servicio. Muchas personas en Panamá desconocen eso. Entonces, los restaurantes, por ejemplo, saben que a ellos manejar la propina a su placer es bastante. Entonces, de ahí ellos cogen para pagar su cristalería cuando el restaurante debería de asumir esos gastos. Pagan valet parking, pagan músicos, en fin, pagan hasta personal de ahí. O sea que ustedes están ganándose un extra para cargar otros 100%. gastos Entonces, de los ellos negocios. dicen, tan sencillo como esto, que si no te gusta, están las puertas abiertas. Y por eso muchas personas no se atreven a hablar con miedo de que lo despidan, ¿cierto? Volvamos al tema de la ley. La ley tiene un vacío entonces en ese sentido. 100%. Sí, mira, cuando analizas un poco la ley y las verdaderas razones por las cuales esta ley se aprobó sin consultar básicamente a nadie, nosotros no tenemos un gremio así que nos respalde, nadie que nos defienda, siempre ha sido así. Las personas que están detrás de esta ley, la aprobación, son básicamente los mejores clientes en los restaurantes y hoteles donde ellos van. Son las personas que más gastan y por lo tanto ese 10% que se incluía en la propina, ellos eran los que pagaban más. Por lo tanto, al quitar este 10%, esas personas se están ahorrando ese dinero. Sin embargo, hablándote de números, por ejemplo, un restaurante que venda $50,000 al mes, el porcentaje de propina sería $500, $5,000. $5,000. Suponiendo que hay 12 empleados, regularmente para una operación de $50,000 necesitas eso, serían $416 por persona que ya no van a ganar.
sea, Y le estás eso, quitando ¿cuánto directamente. ustedes recibían? Hagamos el ejercicio con ustedes. Usted que señala que trabaja en un restaurante Sí, donde al claro. menos se valora el trabajo que No, ustedes claro. hacen. Sí, porque- ¿Cuánto es un promedio para tener más o menos un Bueno, cálculo de por cuánto? ejemplo, en el restaurante donde yo laboro, como la propina es íntegra, nosotros, o sea, mismo personal maneja la propina, no como en otros restaurantes que lo manejan los dueños del restaurante. Por ejemplo, donde yo trabajo, el dueño del restaurante, del local, deja que nosotros manejemos la propina y la entrega todo íntegro. De ahí un 60% es para el salón y el otro 40% se destina hacia la cocina, los stewards y lo demás. En esta ley lo que vemos mal es que no hay un ente regulador que regule a los dueños de restaurantes en qué hacen con esos fondos, por qué ellos lo manejan, por qué no hacen como en Costa Rica, por ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo de Costa Rica? En Costa Rica hay una bitácora donde una asociación peleó y el 10% sí es ley y manejaron que en cada restaurante uno lleva una bitácora donde uno se selecciona, por ejemplo, a un capitán y él maneja el audito de cuánto se hizo por día al final de las ventas para así al final de semana o de mes se le entregue un cheque todo íntegro. Ahora bien, el espíritu de esta norma que entra en vigencia ahora, va para salvaguardar el interés del consumidor, Exacto. pero no para Exacto. garantizar el derecho que ustedes tienen a la Exactamente. retribución por un buen servicio. Por ejemplo, el trabajo de un salonero no es de 8 horas. El trabajo de un salonero es de 12 hasta 13 horas. Los dueños de restaurantes, la mayoría de los restaurantes te hacen cumplir horarios que van en contra del código laboral. Te hacen, por ejemplo, turnos partidos donde te dan 3 horas libres. 3 horas libres. O sea, que el salonero prácticamente y el bartender y todo permanece todo el día en el restaurante. Bien, ahora que no es obligación, o sea, que tengo entendido que va a estar sugerido el 10%, sí, pero no es obligación. O sea, ¿quién va a normar el mecanismo para cobrar si ese dinero yo decido pagárselo a usted? Eso es suyo. O sea, yo no puedo agarrar la plata y decir, eso es suyo, claro, y cuidado que o sea, ¿qué va a normar ahora esa distribución de propinas? Pero es que nunca se ha normado, exactamente, Castalia. va a ser lo mismo que ha estado pasando a través de los años. Los mismos empresarios van a seguir manipulando la propina en base a si llegaste tarde, te descuento $20, si faltaste un día y me trajiste una capacidad, me da igual no cobras la propina. Este es un problema de nunca acabar hasta que realmente se le autorice a alguien o regulen la manera en cómo se va a repartir la propina. Aquí hay dos cosas. Uno, ustedes se tienen que terminar de formalizar su asociación. Así es. Tener una representación legal formal. Ya básicamente la tenemos. Formal. Y dos, pues tienen que ir al Ministerio de Trabajo. Esto es potestad del Ministerio de Trabajo normar cómo es el cobro de las propinas. O sea, se estaría violando. O sea, primero, la propina, ¿qué regula la propina? No está regulada. Es una nueva figura que se viene implementando durante años como un pago, una retribución voluntaria al servicio. Y siempre ha sido así. Y otra cosa que yo tengo que decir que habíamos notado, y lo había notado personalmente, que la calidad del servicio había desmejorado. Y de verdad, antes daba gusto pagar una propina, pero ahora escuchándola a ustedes, con razón cuando tú vas a un restaurante te atienden, algunos bien, otros mal, 100%. Porque esa plata no le está llegando al que te está prestando el servicio. Castalia, y este es un tema tan amplio que aquí podemos demorar muchas horas hablando. Ahorita mismo, yo como chef y gerente de restaurante conozco mucho del tema por la experiencia que he tenido. He trabajado en buenos lugares, en malos lugares, y ahorita mismo nosotros estamos sufriendo una metamorfosis. Porque con la cantidad de inmigrantes que tenemos, por ejemplo, si tú cobras $800 porque tú tienes 10 años de experiencia y tú eres un buen salonero, un buen bartender, un buen cocinero, viene alguien extranjero, lo hace por lo mismo, la empresa se ahorra su seguro, con la propina que deberían de dar a ti, le pagan a ellos. Entonces, por eso es que hoy en día tú te pones a ver, tú sales a la calle y tú, ¿qué te encuentras en una esquina? Te encuentras una arepa, te encuentras un hot dog, te encuentras una hamburguesa. O sea que la plata no sé de las propinas hasta para pagar esos salarios han servido. 100%. ¿Y qué pasa, Castalia? Lamentablemente es así, el extranjero se conforma con lo que le pagan. Porque es la necesidad. Es la necesidad, exacto. Pero hacia un panameño no es igual. O sea, uno viendo que el restaurante está lleno y tú calculando el ingreso que entra semanal o diario, tú sacas un cálculo de cuánto te toca para que a la semana te den un sobre X con cierta cantidad de dinero. Que no representa el 10% de lo que ingresó en un mes
de servicio en Exactamente. un restaurante. Es un tema que da para más, que nos obliga a tocar base con las autoridades del Ministerio de Trabajo y bueno, y ojalá cuando terminen de conformar oficialmente esa asociación podamos tener la oportunidad nuevamente de conversar Con con mucho ustedes. gusto, Catalina. Gracias por estar con Agradecido por la nosotros. entrevista.